Bienvenidos al canal. Soy Eagon, su narrador de historias de terror. Hoy les presentaremos algunas historias de terror que nos enviaron. Antes de empezar, comenten y suscríbanse. ¡Vamos! Relato 1. Buenas noches, Eagon. Te voy a contar una historia que me pasó y no me atreví a contarte antes. Mi nombre es Mónica Jones. Tengo 32 años. Soy enfermera en un hospital en Salt Lake City. Trabajo en el turno de la noche, así que ya estoy acostumbrada a manejar sola por carreteras desiertas en medio de la nada en Utah. Esa noche, hace unas 2 semanas, regresaba a casa después de un turno bien pesado. Eran como las 1 de la mañana y nomás quería llegar, bañarme y dormir. La carretera que tomo, la US 50, siempre está vacía a esa hora, puro el ruido del motor y la oscuridad por todos lados. Tenía la radio prendida, pero apenas agarraba señal. Nomás se oía un rechinido constante. Mi coche, un Honda Civic viejo pero confiable, traía el tanque medio lleno, así que no tenía prisa. Miraba los faros alumbrando el asfalto y pensaba en el día siguiente que iba a tener que volver al hospital. De repente, por el retrovisor, vi unos faros lejos atrás de mí. No le hice mucho caso, pensé que era alguien más en la carretera. Unos minutos después, me di cuenta de que el carro de atrás no se acercaba ni se quedaba atrás. Era un sedán oscuro, no podía ver bien el color, pero los faros eran débiles, medio amarillentos. Bajé la velocidad, nomás para ver si me rebasaba, ¿sabes? Pero no, también bajó la velocidad, quedándose a la misma distancia. Eso empezó a ponerme inquieta, porque no había razón para eso. Intenté acelerar un poco, nomás para probar, y aceleró junto conmigo, como si estuviera pegado a mí. Volví a mirar por el retrovisor, tratando de ver si podía distinguir algo, pero no veía nada más que los faros. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero pensé que tal vez era pura paranoia. Después de todo, era tarde, estaba cansada del turno, a lo mejor era mi imaginación. Pero algo en esa situación se sentía mal, no sé. Decidí cambiar de carril, aunque la carretera era de un solo carril en algunos pedazos. Cuando volví al carril original, el sedán hizo lo mismo, sin titubear. Traté de no pensarle mucho, pero ya estaba poniéndome nerviosa de a de veras. Prendí las intermitentes, como si tuviera algún problema con el coche, y me orillé al acotamiento. El sedán también se paró, como a unos 50 metros atrás, sin apagar los faros. No podía ver si había alguien adentro. La oscuridad se tragaba todo. Me quedé ahí parada unos segundos, sin saber qué hacer, nomás mirando por el retrovisor. Mi celular estaba en el asiento del copiloto, pero sabía que ahí no había señal, así que ni intenté llamar a nadie. Sentí un apretón en el pecho, como si algo me estuviera diciendo que me largara rápido. Volví a la carretera, acelerando más de lo normal, rezando por dejarlo atrás. Mientras manejaba, noté que la radio, que nomás estaba en rechinido, empezó a hacer unos ruidos raros. Era como si hubiera una voz en medio del ruido, bien bajita, casi imposible de entender. Puse atención, tratando de escuchar mejor, y te juro que oí algo parecido a mi nombre, Mónica, pero distorsionado, como si lo arrastraran. Se me hizo un nudo en el estómago, porque no había manera de que hubiera señal ahí, mucho menos alguien hablando. Apagué la radio al instante, pero el sonido siguió por unos segundos antes de parar. Miré por el retrovisor y el sedán seguía ahí, a la misma distancia, como si nada hubiera cambiado. Mis manos empezaron a sudar en el volante, y nomás quería llegar pronto a algún lugar con gente cerca. Intenté concentrarme en la carretera, pero mi cabeza no paraba de imaginar cosas. ¿Y si era alguien siguiéndome a propósito? ¿Y si había algo raro con ese carro? No se le veía placa alguna, ni siquiera con los faros reflejando. Decidí tomar un desvío que conozco, una carretera secundaria que pasa por unas rancherías abandonadas. Pensé que si me seguía ahí, era porque de verdad iba atrás de mí, y me siguió. Mi corazón se disparó de una vez, y empecé a sentir un miedo que nunca había sentido antes. No era puro nerviosismo. Era como si supiera que algo muy malo podía pasar. La carretera estaba peor, con baches,
y manejaba lo más rápido que podía sin perder el control. El sedán no se rendía, hasta parecía que se acercaba más en algunos momentos. La radio estaba apagada, pero volví a oír ese sonido, ese rechinido regresando solo, y te juro por todo, oí Mónica, otra vez, esta vez un poco más claro, como si alguien estuviera muy cerca de mí. Miré el asiento trasero por el retrovisor, pero no había nadie, obvio. Mis ojos empezaron a lagrimear de puro miedo y nomás pensaba en cómo quería estar en casa. Traté de calmarme, hablándome a mí misma que era puro cansancio, que no había nada ahí, pero esa voz no paraba. Parecía que venía de dentro del coche, no de la radio. Pisé el acelerador, ignorando los baches, nomás queriendo salir de ahí lo más rápido posible. Ya no miraba a los lados, solo al frente, rezando por ver alguna luz de pueblo. Después de unos 20 minutos que parecieron horas, vi a lo lejos unas luces débiles de un pueblito, una parada que conozco, llamada Delta. El alivio que sentí fue enorme, pero el sedán todavía estaba atrás de mí. Pensé en parar en la primera casa o gasolinera que viera, pero me daba miedo que, si me orillaba, hicieran algo. Seguí manejando hasta llegar a una gasolinera de 24 horas, con unas luces prendidas y unos carros estacionados. Me orillé bien cerca de la entrada, donde había gente, y solo entonces miré para atrás. El sedán ya no estaba. Desapareció, como si nunca hubiera existido. Me quedé sentada en el coche unos minutos, temblando, tratando de entender qué había pasado. Salí del coche despacito, todavía mirando para todos lados, y entré a la gasolinera. Había un señor en la caja, un hombre mayor, y le conté que pensaba que alguien me estaba siguiendo. Me dijo que no vio ningún carro oscuro pasar, pero me ofreció un café mientras me calmaba. Me quedé ahí un rato, nomás para asegurarme de que no había nadie cerca. Mi celular todavía no agarraba señal bien, así que no pude llamar a nadie. El señor de la gasolinera dijo que a veces la gente imagina cosas en esas carreteras, de tan solas que están. Pero yo sé que no lo imaginé. Ese carro estaba ahí, y esa voz no era cosa de mi cabeza. Volví al coche después de un rato, pero todavía estaba con miedo. Cuando encendí el motor para irme, la radio estaba apagada, pero volví a oír ese rechinido bajito. Mi corazón casi se paró, pero no toqué el botón. Nomás me quedé mirando el tablero. Oí Mónica otra vez, bien débil, como si se estuviera alejando. No sé cómo explicar esto, pero parecía que alguien o algo sabía quién era yo. Apagué todo rápido, ni quise saber, y manejé hasta mi casa con las ventanas cerradas y las puertas con seguro. Llegué agotada, casi a las 3 de la mañana, y no pude dormir bien. Nomás me quedaba pensando en lo que había oído, y en ese carro sin placa. No tenía sentido, pero pasó. Al día siguiente, le conté a mi hermano lo que pasó. Me dijo que podía ser nomás interferencia en la radio, que esas carreteras a veces tienen señales raras, pero él no estaba ahí. No escuchó lo que yo escuché. Le pregunté a unas compañeras del hospital si habían pasado por algo así, pero nadie tenía una historia parecida. Un amigo mío, que es mecánico, revisó la radio del coche por mí, pero no encontró nada malo. Dijo que era un modelo viejo, que a veces agarra ruidos al azar, pero yo sé que no era al azar. Era mi nombre, claro, más de una vez. ¿Y el carro siguiéndome? No hay forma de explicar eso. Pasé unos días evitando manejar de noche, cuando no había de otra, porque el turno terminaba tarde, iba con la radio apagada y me la pasaba viendo el retrovisor todo el tiempo. No volví a ver ese sedán oscuro, gracias a Dios, pero a veces todavía oigo un rechinido débil en el coche, incluso con todo apagado. No es siempre, pero pasa. Empiezo a avisar a mi familia cada vez que agarro carretera, no más por si acaso. No sé si volveré a sentirme segura en estos viajes. Algo en mí cambió después de esa noche. No sé cómo explicarlo. Pensé en cambiar de coche, creyendo que a lo mejor el problema era la radio vieja. Pero, ¿y si no es eso? ¿Y si es algo en esa carretera, algo que no entiendo? Hablé con un compañero del hospital que es más religioso y dijo que a veces los lugares aislados guardan cosas que no se pueden explicar. No sé si le creo, pero tampoco sé qué pensar.
Nomás sé que no quiero volver a escuchar mi nombre en esa voz. Me da por imaginar si era alguien o algo tratando de alcanzarme. Ni siquiera me gusta pensar en eso. Busqué en internet si otras personas han pasado por algo así en la US 50. Encontré unas historias de conductores que han visto carros raros, sin placa, pero nada exactamente igual a lo que me pasó. Algunos hablan de fantasmas de carretera, pero no les hago mucho caso. Aunque en el fondo me pregunto si no habrá algo de cierto en eso. Después de todo, ¿cómo ese carro desapareció de repente? ¿Cómo la radio dijo mi nombre sin señal alguna? Son preguntas que no se me quitan de la cabeza. Trato de convencerme de que fue nomás un susto, pero no es fácil. Empecé a tomar rutas diferentes cuando puedo, aunque me tome más tiempo. Evito parar en tramos muy desiertos y siempre llevo el celular cargado, aunque sé que no hay señal en varios lugares. También instalé una aplicación de localización para compartir con mi hermana, por si algo pasa. Pero, la neta, creo que el miedo no se va a ir tan pronto. Cada vez que agarro carretera de noche, me pongo tensa, esperando ver esos faros atrás de mí. O peor, escuchando esa voz otra vez. No sé qué haría si pasa de nuevo. Intenté hablar con la policía local sobre esto, nomás para saber si tenían reportes de alguien siguiendo carros por ahí. Dijeron que no tenían registros recientes, pero que tuviera cuidado y que llamara si veía algo raro otra vez. Pero ¿cómo voy a llamar sin señal? No entendieron cuánto me marcó esto. No fue nomás un carro siguiéndome, fue algo más, algo que no puedo explicar. Me quedé con la sensación de que no estaba sola, aunque lo estuviera. Es demasiado extraño para ponerlo en palabras. Mi hermana me sugirió que pidiera un descanso de las noches, que solicitara turnos diurnos por un rato, pero en el hospital está difícil, falta gente y necesito el varo. Así que sigo enfrentándolo, pero no es lo mismo. Antes me gustaba la tranquilidad de la carretera de noche, el silencio. Ahora, ese silencio me pone nerviosa, como si hubiera algo escondido en él. No sé si algún día volveré a sentirme cómoda. Nomás trato de enfocarme en llegar rápido a casa. Mientras tanto, todavía oigo ese rechinido de vez en cuando. No es todos los días, pero pasa. A veces, pienso que voy a escuchar mi nombre de nuevo, y eso me hace querer parar el coche y salir corriendo. Pero no se puede, ¿verdad? Tengo que seguir. Nomás apago todo y subo la música en el celular para no pensarle tanto, pero en el fondo, sé que no sirve. Algo pasó esa noche, algo que no entiendo, y creo que nunca lo voy a entender de verdad. Le conté esta historia a algunas personas cercanas, pero siento que nadie me cree de verdad. Piensan que fue nomás miedo, o cansancio, o que escuché mal, pero yo sé lo que escuché, sé lo que vi. Ese sedán sin placa estaba ahí, siguiéndome como si supiera para dónde iba. Y esa voz en la radio no era imaginación. No sé si era alguien jugándome una broma o algo que no se puede explicar. Nomás espero no volver a pasar por eso. Relato 2. Hola, Eagon. Hoy voy a contarte una historia extraña que me pasó. Mi nombre es María López. Tengo 29 años y soy maestra en una escuela primaria en Valencia. El fin de semana pasado fui a visitar a mi familia a Madrid, como lo hago de vez en cuando. El viaje de regreso a casa siempre es largo, unas 4 horas por la Autobahn A2, una carretera que pasa por tramos bien aislados. Era domingo por la noche, ya pasaban de las 10, y nomás quería llegar a casa para descansar antes de las clases del lunes en la mañana. Iba manejando mi viejo Renault Clio, que no es la gran cosa, pero me lleva a donde necesito. El tanque estaba casi en reserva, así que decidí parar en una gasolinera en medio de la nada, un lugar que ya había visto otras veces, pero nunca había parado. Era una gasolinera chica, medio mal iluminada, con pura una bomba funcionando. El asfalto de alrededor estaba todo agrietado, y había un olor a aceite mezclado con tierra mojada. Me bajé del carro, sintiendo el cansancio en la espalda después de tantas horas manejando. Mientras echaba gasolina, me di cuenta de que el único trabajador, un tipo de mediana edad con una gorra gastada, me estaba mirando fijo sin parpadear. No dijo nada, nomás se quedó ahí atrás del mostrador de la tiendita,
mirándome de frente a través del vidrio sucio. Intenté ignorarlo, concentrándome en la bomba, pero esa mirada me hizo sentir incómoda. Terminé de cargar gasolina rápido, pagué con tarjeta para no tener que entrar a la tienda y hablar con él. Cuando regresé al carro, vi un papel arrugado atorado bajo el limpiaparabrisas, del lado del conductor. Me pareció raro, porque no había visto a nadie cerca, y el viento no estaba tan fuerte como para traer algo así. Tomé el papel con cuidado, lo desdoblé y estaba escrito a mano, con una letra medio temblorosa: «Vete antes de que eso te vea». Se me hizo un nudo en el estómago, pero pensé que podía ser nomás una broma tonta o una advertencia sobre algo de la gasolinera. Guardé el papel en la bolsa, eché un vistazo alrededor, pero no vi nada más que al trabajador siguiéndome con la mirada. Me subí al carro rápido, cerré con seguro las puertas y arranqué de ahí lo más pronto que pude. En el retrovisor, mientras salía, creí ver al tipo todavía parado sin moverse, como si estuviera congelado. Regresé a la carretera, tratando de no pensar mucho en el papel ni en su mirada. El camino estaba vacío, no más las luces de mi carro cortando la oscuridad, y puse una playlist en el celular para distraerme. Pero unos minutos después, miré por el retrovisor por pura costumbre, y juro que vi una sombra parada cerca de la gasolinera, allá atrás, donde acabo de salir. Era una figura oscura, indefinida, como si tuviera los bordes borrosos. Parpadeé fuerte, volví a mirar, pero no había nada ahí, puro la negrura de la noche. Pensé que era el cansancio, que mis ojos me estaban jugando una mala pasada después de tantas horas en la carretera. Aún así, mi corazón latió un poco más rápido y agarré el volante con más fuerza. Traté de convencerme de que no era nada, nomás mi cabeza inventando cosas. Pero esa imagen se quedó en mi mente, como si se hubiera pegado ahí. Seguí manejando, pero no podía dejar de checar el retrovisor cada pocos segundos. Unos kilómetros después, sentí otra vez que algo estaba mal. Miré por el espejo lateral, y ahí estaba, esa misma sombra, lejos, pero parecía que estaba en la orilla de la carretera, casi fuera del alcance de la luz. No se podían ver detalles, era nomás una forma oscura, como una silueta sin cara. Intenté mirar directo por el vidrio trasero, volteando la cabeza, pero no vi nada más que la oscuridad. Sentí un apretón en el pecho y empecé a sentir un malestar que no sabía explicar. Bajé un poco la velocidad, pensando que si había algo, se iba a quedar atrás. Pero cuando volví a mirar por el espejo, la sombra estaba ahí, en el mismo lugar respecto al carro, como si se hubiera movido conmigo. No tenía sentido y sabía que no podía ser real, pero estaba difícil ignorarlo. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, y subí el volumen de la música. Aún así, seguía sintiendo que algo me estaba observando, como un peso en el aire. Intenté concentrarme en la carretera, en los señalamientos, en las líneas blancas que pasaban rápido debajo del carro. Pensé en llamar a mi hermana, no más para escuchar una voz conocida, pero la señal del celular estaba pésima en ese tramo. El papel arrugado en la bolsa parecía quemar, aunque no lo tocara, y no quería ni pensar en lo que decía. Seguí mirando los espejos, casi como obsesionada, y cada vez que lo hacía, parecía que la sombra estaba ahí, a veces más cerca, a veces más lejos. No era constante, era como si apareciera nomás por un instante, antes de volver a desaparecer. Mi corazón estaba a todo lo que daba, pero no quería entrar en pánico sola en medio de la nada. Intenté convencerme de que era pura ilusión, que la luz de los faros de los carros que venían lejos estaba creando formas en mi cabeza. Aún así, la sensación de que me seguían no se iba. Mantuve el pie en el acelerador, queriendo llegar pronto a un lugar con más movimiento. Nomás quería salir de ese tramo desierto lo más rápido posible. Después de unos 20 minutos, vi un letrero indicando un área de descanso a pocos kilómetros. Sentí un alivio inmediato, porque sabía que ahí habría más carros, tal vez un café abierto, gente cerca. Seguí mirando por el retrovisor y la sombra todavía aparecía de vez en cuando, siempre a esa distancia incierta. No se podía saber si era alta o baja, si tenía forma humana o no.
No más que estaba ahí, como una mancha que no salía de mi vista. Intenté no mirar más los espejos. Fijé los ojos en la carretera, pero era imposible no sentir ese malestar. Mi boca estaba seca y agarraba el volante tan fuerte que me dolían los nudillos. Pensé en lo que decía el papel, antes de que eso te vea, y empecé a preguntarme qué era eso. No tenía respuesta, nomás la sensación de que no quería descubrirlo. Finalmente, vi las luces del área de descanso en el horizonte. Pisé más a fondo, queriendo llegar luego, como si esas luces me fueran a proteger. Cuando entré al área de descanso, había unos pocos carros estacionados y un camión grande con las luces prendidas. Paré el carro bien cerca de la entrada del café, donde podía ver a unas personas a través de la ventana. Apagué el motor, pero me quedé adentro unos minutos, nomás mirando alrededor. No vi nada raro, ninguna sombra ni figura en la oscuridad más allá del estacionamiento. Mi corazón todavía estaba acelerado y me sentía medio tonta por estar tan asustada. Pero al mismo tiempo, sabía que lo que vi no era pura imaginación, o al menos no lo parecía. Agarré el celular, que ahora tenía un poco de señal, y mandé un mensaje rápido a mi hermana, nomás diciendo que estaba bien y en camino a casa. Me bajé del carro despacio, cerrando todo con seguro, y entré al café para comprar un agua y calmarme. Volteé para atrás varias veces mientras caminaba, pero no vi nada fuera de lo normal. Aún así, ese peso en el pecho no se había ido por completo. Dentro del café, el ambiente estaba tranquilo, con un cajero medio dormido atrás del mostrador y dos camioneros platicando en una mesa. Pedí una botella de agua y me quedé ahí por unos 10 minutos, nomás tratando de relajarme. Pensé en contarle al cajero lo que había pasado, pero me arrepentí, pensando que me iba a creer loca. Mientras tomaba el agua, miré para mi carro por la ventana y por un segundo creí ver algo reflejado en el vidrio trasero. Pero no era nada cuando me fijé bien. Mi estómago se apretó otra vez, pero me dije a mí misma que estaba exagerando. El cansancio del viaje y la oscuridad estaban jugando con mi cabeza. Tenía que ser eso. Aún así no podía quitarme la sensación de que algo había estado ahí, siguiéndome. Terminé el agua, pagué y regresé al carro, todavía mirando alrededor todo el tiempo. Antes de subir, chequé los asientos traseros, nomás por si acaso. No había nada, claro, pero necesitaba estar segura. Me senté en el carro, volví a cerrar con seguro las puertas y prendí el motor. Antes de salir, eché un último vistazo a los espejos, casi esperando ver esa sombra otra vez, pero no había nada. El área de descanso estaba tranquila, nomás el ruido de un carro saliendo a lo lejos. Respiré hondo, tratando de convencerme de que todo estaba bien, ahora que estaba en un lugar con más gente. Pero mientras manejaba para fuera del estacionamiento, no podía dejar de pensar en ese papel y en lo que vi en la carretera. El mensaje todavía estaba en mi bolsa y sabía que no lo iba a tirar pronto. Pensé en regresar a la carretera y terminar el viaje luego, pero una parte de mí no quería enfrentar esos tramos oscuros otra vez. Aún así, no tenía de otra. Necesitaba llegar a casa. Subí un poco más el volumen de la música, tratando de distraerme. Pero seguía mirando los espejos de vez en cuando, nomás para estar segura. El resto del viaje a Valencia fue más tranquilo, pero no del todo. No volví a ver ninguna sombra ni figura en los espejos, pero la sensación de estar siendo observada no se quitó por completo. Era como si algo se hubiera quedado conmigo, aunque no pudiera verlo. Intenté pensar en otras cosas, en las clases que iba a dar al día siguiente, en mi familia en Madrid. Pero mi mente regresaba a la gasolinera, a la mirada de ese trabajador y al papel que encontré. Llegué a casa como a la 1 de la mañana, cansada, pero aliviada de estar en un lugar conocido. Estacioné el carro en la cochera, cerré todo y entré rápido, prendiendo todas las luces. Me senté en el sillón un rato, nomás mirando al vacío, tratando de procesar lo que había pasado. Saqué el papel de la bolsa y lo leí otra vez, pero no tenía más sentido que antes. Lo guardé en un cajón, sin saber qué hacer con eso. Al día siguiente, le conté a una amiga del trabajo sobre la parada en la gasolinera y lo que vi en la carretera.
Ella pensó que podía haber sido nomás el cansancio, que la oscuridad hace que uno imagine cosas. Dijo que tal vez el papel era pura broma de alguien que pasó por ahí antes. Quería creerle, pero no podía. La forma en que ese trabajador me miró no parecía normal, y la sombra que vi no era nomás un truco de luz. Le pregunté si alguna vez había pasado por algo parecido en la Autobahn 2, pero dijo que no, que nunca había parado en ese tramo. Me quedé con la duda de si debía platicar con alguien más, pero no quería parecer paranoica. Aún así, se me quedó en la cabeza todo el día. Mientras daba clases, intentaba concentrarme en los niños, pero pensaba en eso todo el tiempo. Creo que no voy a olvidar tan fácil. Pasé la semana siguiente evitando viajes largos de noche. Cuando tuve que salir, me fui por calles más transitadas, aunque me tomara más tiempo. No pasé por esa gasolinera otra vez y no sé si voy a parar ahí alguna vez en la vida. El papel sigue en el cajón y a veces pienso en tirarlo, pero algo me detiene. No sé qué me estaba siguiendo esa noche, si es que era algo de verdad. Puede que haya sido nomás mi imaginación, como dijo mi amiga, pero no lo parecía. Todavía siento un ligero malestar cuando manejo de noche, sobre todo en tramos desiertos. Siempre checo los espejos más de lo normal, esperando no ver nada raro. No sé si esto se va a pasar con el tiempo. Nomás sé que no quiero volver a sentir eso. Pensé en investigar sobre esa gasolinera, ver si alguien ha tenido experiencias raras por ahí. Pero una parte de mí no quiere saber. Le da miedo lo que pueda encontrar. ¿Y si hay algo malo con ese lugar? ¿Y si ese aviso en el papel era en serio? Ni me gusta pensar en eso, pero no puedo evitarlo. Durante el día trato de mantenerme ocupada con el trabajo y la rutina, pero de noche, cuando estoy sola, el recuerdo regresa. No le conté a mi familia, porque no quiero preocuparlos con algo que ni yo entiendo. Tal vez debería nomás olvidarnos, pero no es tan sencillo. Cada vez que agarro el carro, recuerdo esa sensación. Creo que va a tomar tiempo hasta que me sienta a gusto en la carretera otra vez. Platiqué con un colega que maneja mucho por esas regiones, preguntándole si ha visto algo extraño en la Autobahn 2. Dijo que no, pero mencionó que algunos tramos son medio raros, que a veces los camioneros evitan parar en ciertas gasolineras. No dio detalles y no insistí, pero eso nomás aumentó mi duda. ¿Será que más gente ha sentido algo parecido y no lo dice? ¿O será que nomás yo lo interpreté mal? No sé y creo que no voy a saber. Nomás espero que si paso por ahí otra vez, no sienta nada fuera de lo normal. Mientras tanto, trato de seguir con mi vida, pero no está fácil. Algo en esa noche me afectó, aunque no pueda explicar qué. Anoche, manejando pa' casa después de una cena con amigos, pasé por un tramo oscuro y sentí ese mismo malestar. No vi nada en los espejos, pero parecía que había algo ahí, fuera de vista. Mi corazón se aceleró otra vez y nomás quería llegar pronto. Cuando estacioné me quedé mirando el carro un rato, casi esperando que algo pasara. Pero no hubo nada, nomás el silencio de la calle. Aún así, no me siento tranquila como antes. Creo que esa noche en la gasolinera cambió algo en cómo veo estos viajes. No sé si fue puro miedo o si de verdad algo me estaba acompañando. Nomás sé que no puedo quitarme eso de la cabeza. Tal vez con el tiempo lo olvide, pero por ahora está difícil. Pensé en cambiar de carro, como si eso lo arreglara, pero sé que no es el carro el problema. Es algo que se quedó en esa carretera o en mi memoria, no sé. Intenté leer sobre el tramo de la Autobahn 2, pero no encontré nada específico sobre esa gasolinera. Tal vez sea mejor así, no meterse en eso. Mi hermana notó que estoy más callada últimamente, pero no le conté la razón. No quiero que piense que me estoy volviendo paranoica o algo por el estilo. Nomás le dije que estoy cansada, lo cual no es mentira, pero la verdad es que sigo pensando en esa sombra, en ese papel, en la mirada del trabajador. No sé qué era, y no sé si quiero descubrirlo. Nomás quiero poder manejar de noche sin sentir esto otra vez. Mientras tanto, sigo checando los espejos más de lo que debería. Siempre que agarro la carretera, estoy atenta a cualquier cosa fuera de lo normal, aunque no haya nada. Trato de convencerme de que fue nomás una noche rara,
que no va a volver a pasar, pero una parte de mí no lo cree. ¿Y si vuelvo a ver esa sombra? ¿Y si ese aviso en el papel era sobre algo que no entendí? Estas preguntas se quedan en mi cabeza, aunque intente ignorarlas. No sé cómo lidiar con esto, así que nomás sigo adelante. Tal vez algún día pueda dejarlo atrás, pero por ahora está conmigo. Cada viaje de noche me lo recuerda, y no sé cuándo voy a sentirme segura otra vez. Platiqué con un amigo que sabe de carros. Le pregunté si los reflejos en los espejos pueden engañarnos de noche. Dijo que sí, que la luz de los faros a veces crea formas que no están ahí. Quería que eso me tranquilizara, pero no fue suficiente. Porque no era nomás el reflejo, era la sensación, el peso de estar siendo observada. Se rió y dijo que debería dejar de manejar tan tarde. Pero no es tan fácil. Mi trabajo y mi vida me llevan a la carretera y no siempre puedo elegir el horario. Así que sigo enfrentándolo, aunque con este malestar. Nomás espero que sea puro un recuerdo, que no haya nada de real en esto. Pero en el fondo no estoy segura. Todavía guardo ese papel en el cajón de mi cuarto. No sé por qué no lo tiro. Tal vez porque siento que es una prueba de que sí pasó. A veces pienso en regresar a esa gasolinera, nomás para ver si siento algo diferente, pero luego me arrepiento de la idea. No quiero meterme con eso, sea lo que sea. Mi rutina sigue, pero no es lo mismo. Manejar de noche, algo que hacía sin pensarlo 2 veces, ahora me pone tensa. No sé si esto va a cambiar, o cuánto tiempo va a tomar. Nomás sé que algo en esa parada me marcó, y no puedo explicar la razón. Tal vez nunca pueda, y tal vez sea mejor así. Nomás espero no tener que pasar por esto otra vez. No sé si algún día voy a entender qué pasó esa noche en la Autobahn A2. Puede que haya sido nomás mi cabeza, el cansancio, la oscuridad, pero parecía más que eso. La sombra en los espejos, el papel con ese aviso, la mirada del trabajador, todo se junta en mi memoria. No tengo respuestas, y tal vez nunca las tenga. Me cuento esta historia a mí misma, tratando de encontrarle algún sentido, pero no lo hallo. Nomás sé que no me siento tan a gusto sola en la carretera. Tal vez con el tiempo esto pase, o tal vez se quede conmigo para siempre. Por ahora, nomás trato de seguir, mirando los espejos un poco más de lo que debería. No sé qué era eso, y no sé si quiero saberlo. Nomás quiero que se quede en el pasado.